Embajadores del Reino, un programa diferente. Bendecida familia del Señor, muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a esta su programación, Embajadores del Reino. Ya estamos con esas energías positivas y súper activados con el Espíritu Santo, queriendo hacer la obra que Dios nos encomendó, el llevar esa bendición a tu hogar y sobre todo a tu vida. Mi querido pastor, director de la programación, está con nosotros. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, pastor. Buenas Bienvenido. tardes, Marcelita. Agradecido del Padre Eterno por este tiempo de bendición, que ya estamos aquí para guerrear contra el enemigo y para edificar nuestra vida aquí en Embajadores del Reino. Correcto, y así es, un tema hoy de gran bendición, como siempre lo decimos, los martes y jueves, ya lo sabe, a partir de las 18 horas. Importante la interacción, la participación. Les recuerdo, estamos siendo retransmitidos por YouTube, ubicando Cristo TV Oficial S. Y por supuesto, en Instagram, Embajador Reino TV. Les recuerdo también el número para participar a través del móvil, el 0962 72 67 49. ¿Lo anotó? Bueno, a participar, a juntos justamente interactuar, investigar, analizar y sobre todo pues a receptar esa gran bendición de la poderosa y eficaz palabra que hoy será expuesta con estos grandes siervos. Un tema muy importante que vamos a nosotros aquí, que el Señor nos va a revelar con la guía sin duda alguna del Espíritu Santo de Dios, un siervo de parte de Dios. 30 años en el conociendo al Señor. Qué privilegio tiene el siervo, pero no les voy a dar el nombre hasta después de esta pausa comercial. Siga con la señal. Con sus palmas así. Es tiempo de un espacio publicitario. No te desconectes. Ya regresamos con más de Embajadores del Reino. El closet de Luis Sisión pone a su disposición ropa importada americana para damas, caballeros y niños. Contamos con un amplio stock en ropa casual, formal, sport, zapatos, carteras, accesorios y mucho más. Contamos con asesoría personalizada. Estamos ubicados en 9 de octubre, edificio 919 y Lorenzo de Garaycoa. Segundo piso, oficina 2. Síguenos en nuestras redes sociales como El Closet de Luis Sisión. Hemos vuelto. Seguimos con más de Embajadores del Reino.
Continuamos en Embajadores del Reino, querida audiencia, invitándolos ya a participar a través de las redes sociales que ya fueron mencionadas. Lo que sí no puede faltar es la excelente recomendación para iniciar, por supuesto, visitar el closet de Luis y Xiomi, ubicado en 9 de octubre entre Lorenzo de Garicoa y Rumichaca. Ya lo sabe, grandes ofertas esperan por usted en el edificio 919. Bien, a lo que Dios nos ha permitido el día de hoy llevar esa gran bendición, hoy titulada como La bendición sacerdotal. Una gran herramienta poderosa y eficaz que viene con la palabra del Señor. Hoy nuestro director también con su invitado especial. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, pastor. Muy buenas tardes. Como decía Marcelita, un tema realmente muy importante que nos va a servir para nuestras vidas y para cada oyente, cada hermano, cada hermana y para tu amigo que de pronto no conoces mucho del Señor, ¿verdad? La bendición sacerdotal. Vamos a ver qué nos dice el Señor en esta su bendita palabra. Y para ello hemos invitado aquí a nuestro querido siervo Carlos Aguirre, que ya está presto para colaborar con nosotros. Siervo, bienvenido. Gloria a Dios. Damos gracias al Señor por la oportunidad, por la invitación, amado hermano, y que todo lo que se pueda decir, declarar aquí en esta tarde sea para la gloria y la honra del Señor. Amén, por supuesto que sí. Vamos sin más preámbulo al libro de los Números, capítulo 6. Vamos, búscalo, mi querido hermano. Capítulo 6 del libro de los Números, versículo 22 al 27. Marcelita, no sé si ya nos tenga listos los versículos. Listos ya, los versículos centrales ubicados en Números 6, del 22 al 27. La palabra del Señor siempre la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y dice, Jehová habló a Moisés, diciendo, habla a Aarón y a sus hijos, y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti tu rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. Amén. Bendita palabra de Dios que la encontramos aquí en este libro de los Números, un libro poco estudiado, diría yo, ¿verdad? Pero de gran bendición. Como es el tema, la bendición sacerdotal. Vamos a ver sin más preámbulo en el versículo 22, donde dice, Jehová habló a Moisés. Siervo Carlos, es muy importante conocer que cuando Dios nos habla, hay tremenda revelación, tremenda bendición para nosotros y luego poderla transmitir también a aquellos que siguen al Señor. Sí, ciertamente es una gran bendición de poder oír la voz de Dios por medio de su palabra, ¿no, verdad? Y en esta ocasión nosotros nos damos cuenta por la Escritura que Moisés, teniendo esa oportunidad de oír la voz de Dios y Dios poderle transmitir una gran bendición para el pueblo. Sí, sin duda alguna es así, mi querido hermano. Ya me iba a referir yo a eso precisamente, que cada uno de nosotros como varones somos sacerdotes primero en nuestro hogar, amén, ¿verdad? Somos sacerdotes en el ministerio que el Señor te ha dado. Somos sacerdotes en cada lugar que nosotros vayamos, donde te conduzcas tus pies, tú eres un sacerdote y debes anunciarle el evangelio del reino. Para eso es que nos ha llamado el Señor. Y a mí me apasiona estos versículos, ¿verdad? Porque dice, habla Aarón a los hijos y diles. Miren, nosotros como padres somos sacerdotes dentro del hogar, repito, y debemos hablarle a nuestros hijos de la palabra de Dios. Pero es muy lamentable, siervo y Marcelita, que muchos no lo hacemos. Somos bendición dentro de la congregación, pero somos un desastre en nuestras casas. Amén, amén, gloria a Dios. Y en realidad el Señor nos ha llamado precisamente para hacer bendición, pero también ahí está el libre albedrío, pastores en este caso, y aquellos que nos están escuchando. Podemos ser de bendición o de maldición. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos siendo? Es el llamado el día de hoy justamente a través de esta señal, a través de esta programación. Cuán poderosa es la bendición, qué extraordinario es poder tener esa bendición de nuestro Dios, que es la que nos permite guiar. Y como usted dice, en el hogar pues está esa cabeza para enseñar, para guiar. Pero ¿qué pasa? Es que se están quedando dormidos, pastor. Ciertamente hay cosas que el pueblo, como pueblo de Dios, ha dejado de practicarlo, porque tal vez algunos pueden decir, bueno, eso era del Antiguo Testamento, eso era una bendición
de sacerdocio arónico, ¿no verdad? Pero en la realidad la palabra del Señor es siempre, hoy y mañana. Y esta bendición también nosotros podemos tomarla por medio de Jesucristo, que es nuestro sumo sacerdote ahora, para la iglesia, de poder bendecir, declarar en la vida de nuestros hijos, en la vida de nuestros nietos, y poder transmitir de esta hermosa bendición, que es que puedan conocer también a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Yo quiero enfatizar en algo, mi querido siervo, en estos versículos, y quiero llevarlos al Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 38. Ya lo tengo en la mano, le podemos dar lectura. La poderosa palabra del Señor nos dice, hablando nuestro Señor Jesucristo, dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de que Él me envió. Muchas veces este versículo no lo entendemos realmente, ¿verdad? Moisés entendía que él tenía que obedecer. Luego esta palabra que le da nuestro Padre Eterno es enviada al sumo sacerdote, a Aarón, y él se la transmite al pueblo. Miren cómo va esa escala, llamémosle así, ¿verdad? Esa transición, ¿verdad? Para que la bendición luego llegue de paso a paso. Primero los enviados del Señor transmiten la bendición hacia el pueblo que necesita de pronto escuchar esa palabra. Moisés se sometió a la voluntad del Padre. Aarón se sometió a la voluntad del Padre y a la voluntad del elegido del Señor, como en este caso era Moisés en aquel tiempo, ¿verdad? Entonces, siervo, es muy importante que nosotros sigamos también esos pasos de obediencia, porque cuando Dios habla es porque tiene un propósito para nosotros, tiene una actividad específica para nosotros, nos tiene una responsabilidad que ahora muchos, como decía, no la quieren asumir, siervo. Sí, ciertamente el pueblo de Israel comenzó a entender, oyendo esta bendición, como dice en el Salmo 67:1. Permítame leerle ahí. Dice así, que Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga y haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Ciertamente esta bendición fue continua en Israel, hasta que el pueblo pudo entender que la bendición viene de Jehová de los ejércitos, ahora nuestro Padre Celestial, por medio de su Hijo Jesucristo, ¿no verdad? Y también tenemos que ser participativos en esa obediencia, en reconocer que la bendición viene de lo alto, que no solamente es algo que fue un pasado, sino es un presente continuo, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, como dice ella, que es una espada, ¿no verdad?, que penetra el cuerpo, separa el cuerpo, el alma y el espíritu, y hace la voluntad de nuestro Dios. Entonces el pueblo de Israel pudo entender que el Señor podía bendecirlo y podía resplandecer su rostro sobre nosotros, amado hermano. Así es importante saber, Marcelita y siervo, que las bendiciones están allí. Nosotros tenemos que adueñarnos de esa bendición, pero muchas veces cuando hacemos lo contrario, le desobedecemos a nuestro Padre Eterno, le desobedecemos a nuestro Señor Jesucristo, aquí que le encontramos en su palabra, esa bendición no nos va a alcanzar, mis queridos hermanos. Amén. En 1 de Pedro 3:9 tengo acá que nos dice, sabiendo que fuisteis llamados para que heredase bendición. Mire, aquí está la confirmación, fuimos heredados para precisamente llevar bendición. Y esto nos lleva, o bueno, a mí me trae a la mente lo que precisamente daban por heredad desde los mismos patriarcas, mis queridos siervos del Señor. Mire el caso de Esaú y Jacob. Que lo estábamos justamente conversando, mi pastor, cómo siendo esa herencia de la primogenitura, ¿no? Amén. Cómo era tan deseada, tan anhelada, pero no por el primogénito, sino más bien por el que continuaba, por Esaú, ¿verdad? Y cómo lo perdió precisamente el primogénito. Y ahí está, Jacob precisamente luchó y lo tuvo. Yo eso prácticamente lo discutía con el pastor. ¿Cómo puede ser que esa bendición llegue si él tuvo que mentir, si él tuvo que robar prácticamente? Y entonces ahí venía pues el hecho de que ella lo deseaba. Mire cuánto es necesario que uno desee obtener esa bendición maravillosa que la obtuvo, en este caso, no el primogénito, y que tuvo que luego pagar pues Esaú hasta con llanto.
después que lo perdió todo. Y eso es lo que está pasando con muchos de los siervos del Señor, que cuando tienen esa bendición de Dios, de parte de ese Padre Celestial que está en todo momento, en el malo, en el bueno, que está en el tiempo perfecto para levantarte si te has caído. Sin embargo, no, pastores, les dan la espalda y deciden pues irse por satisfacer, ¿qué cosa decíamos, no? La carne, los deseos que precisamente esta carne quiere, más despreciando, en este caso, como este hijo, pues, a través de un plato de lentejas, pues lo cambió todo. Nosotros vemos aquí, cogiendo su ejemplo, Marcelita, de aquel acontecimiento en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Cuando todos los primogénitos eran los privilegiados para Dios, eran los privilegiados dentro del pueblo de Israel, ¿verdad? Tanto así que ellos comían un poquito más de los que demás comían. Así nos dice que era el pueblo de Israel, ¿verdad? Entonces, la bendición era para él. Pero él más quiso cosas del mundo, quiso alimentar su cuerpo, quiso alimentar su carne. Al pedir este plato de lentejas, siervo, ¿verdad? Y desechar la bendición de Dios, que era la primogenitura que se la pidió su otro hermano, Jacob. Entonces vemos que la bendición ya no fue para el primogénito, fue para Jacob, porque él prácticamente la reclamó, ¿verdad? La reclamó, la hizo suya, y por eso es que Jacob tuvo esos 12 hijos que representan precisamente las 12 tribus de Israel, siervo. Gloria a Dios. Ciertamente en la visión del cielo, en la visión de nuestro Padre Celestial, ¿no verdad? Nosotros sabemos por la Escritura que la bendición viene de los lomos de Abraham, ¿no verdad? Porque a él le fue dada la promesa que bendeciría a un pueblo inmensamente grande. Y por eso también podemos ver que Jacob fue alcanzado por esa bendición, ¿no verdad? Y asimismo nosotros en este tiempo, como iglesia de Cristo, como parte, como dice el apóstol Pedro, dice, un pueblo escogido, un pueblo santo, un real sacerdocio. Cuando nosotros no éramos pueblo, cuando nos dice la Escritura que nosotros no éramos amados, pero el Señor por medio de la bendición, ¿no verdad?, que declarada, ahora somos amados de Él, ¿no verdad? Y en nosotros, permítame usar esta palabra, reposa tal bendición. Que con una convicción usted, la iglesia, puede declarar también para que no solamente nuestros hijos, sino todo aquel que pueda oír el mensaje de salvación, también alcance esta bendición. Amén, amén. En el versículo 24, regresando al libro de los Números, capítulo 6, nos dice, Jehová te bendiga y te guarde. Qué precioso es saber y conocer que nuestro Padre Eterno nos bendice, nos guarda, nos provee, ¿verdad?, de todo lo que nosotros necesitamos, aún antes de pedírsela, ¿verdad? Pero es menester, es prioridad que nosotros le pidamos al Señor en oración. No que lo que pasa es que nosotros tenemos que tener esa comunión con nuestro Padre Eterno, pidiéndole en oración, ¿verdad? Rindiéndonos a la voluntad del Padre Eterno, y Él allí te va a bendecir, te va a proteger y te va a dar lo que tú necesitas, todo a su tiempo. Mi querido hermano, no te desesperes, todo es a su tiempo, siervo. Amén, amén. Ciertamente hay caminos que para el hombre le parece que son correctos, pero su camino es de muerte. Pero el Señor trazó un verdadero camino para todos nosotros y lo trazó por medio de nuestro Señor Jesucristo, a la quien Él tomó un punto muy importante, ser el sumo sacerdote. Y bajo esa convicción, bajo esa bendición, la iglesia, el tiempo que se está viviendo, ciertamente hay una gran bendición, de pronto para hasta descubrir de lo que realmente ha derramado Dios sobre cada vida, sobre la vida de cada uno de nosotros. Amén, amén. Siguiéndolo con los versículos, dando esa bendición del Señor, dice, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Mis queridos hermanos en el Señor, hermanos de la fe, hermanos en Cristo, es muy importante que cada mujer, cada hombre que nos vea, cuando estemos en la calle, diga, vea, ahí va un hijo de Dios. Porque el rostro nuestro, ¿verdad?, refleja la misericordia de Dios. Que el rostro nuestro refleje el perdón que debemos tener para cada uno de nuestros hermanos, para cada una de las personas que de pronto han hecho alguna maldad contra nosotros, ¿verdad? De pronto porque nos han ofendido, o de pronto porque le caemos mal a alguien, ¿verdad? Porque nosotros no le caemos bien a todo el mundo, así dice la palabra del Señor, ¿verdad?
pero debemos tener nosotros paciencia con ellos, que es uno de los dones del Espíritu Santo, y tener misericordia con esas personas, mi querida hermana. Amén, amén, así es, que la misericordia dice que todos los días son renovadas. Lo que tenemos o nos da precisamente ese rostro resplandeciente, que cuando gozamos de la gracia de Dios tenemos es la seguridad. Esa seguridad que Dios nos da de que somos prácticamente predestinados y diseñados a llevar bendición. Definitivamente, y que esa bendición nos persiga. Mira lo que dice Salmos 23. Por lo general siempre estamos tarareando y hablando, de hecho, no, yo como madre, enseñando este salmo. Siempre he empezado con este Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos, pero pero vamos al hecho de que decía yo que el bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida. O sea, no necesitamos ir tras ellos, la bendición llega. Esa es la seguridad de nosotros los hijos de Dios, de que prácticamente contamos con esa bendición permanente. Mire, como usted decía, no somos monedita de oro para caerles a todos bien, pero lo importante es que sabemos que aunque digan, hablen o hagan cosas malas contra nosotros, tenemos un Padre Celestial que es justo y que Él, esa maldición, las cambia en bendición. ¿Ah? Amén, amén. Permítame leerle aquí en el libro de Malaquías, en el capítulo 4, versículo dice así, versículo 2. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerro de la manada. Qué gran bendición, amado hermano, de saber de que si nosotros tememos al Señor. Y sabemos por la Escritura que temer es tener sabiduría, porque el principio de la sabiduría está basada en el temor a Jehová. Bajo este concepto, bajo esta palabra que derrama el Señor, dice: para todos los que temen a Jehová saldrá el sol de justicia. Bendito sea el Señor, porque traerá salvación, traerá bendición de tal manera, declarada por el Señor, para poder compartir de esa bendición, no solamente de la palabra, sino del bien que trae la palabra de Dios. Amén, amén. Sin duda alguna es así, mis queridos hermanos. Y ya vamos a continuar con los versículos que nos queda. Dice: Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Qué precioso cuando Aleluya. vemos un hijo de Dios, cuando vemos un ministro que tiene paz en su vida, que tiene paz en su ministerio, que tiene paz en su hogar. Siempre les sé decir, si nosotros queremos conocer realmente a un ministro, pregúntele a la esposa cómo la trata. Así vamos a conocer realmente si es un ministro de parte de Dios o simplemente es pura pantalla. Gloria a Dios. Se podría decir que la que lo acompaña lo conoce mejor que nadie. Y lo va a ratificar, por supuesto. Amén, amén. Y creo que es bueno eso de que se pueda mencionar de la paz. Ciertamente nuestro Señor Jesucristo declaró en su palabra, dice: mi paz os dejo, mi paz os doy. Pero no es la paz como el mundo la tiene. Una paz que es limitada, una paz que no se puede comparar con la paz del Señor, porque la paz del Señor lo que nos enseña es entrar en su completo reposo. Esa es la paz de Cristo. Amén, amén. Y sin duda alguna es así, porque la palabra es clara. Dice que esa paz que sobrepasa todo entendimiento Amén. del ser humano. Porque el ser humano no entiende la paz que nos da Cristo. Amén. La paz que nos da el mundo es momentánea, es pasajera. Pero la paz de Dios y su bendición es para siempre, ¿verdad? Pero cuando hacemos la voluntad del Señor, mis queridos hermanos. En Salmo 133 también nos dice: mira cuán bueno es habitar los hermanos juntos y en armonía. Pero ahí viene también una promesa, una orden maravillosa, y que allí envía
bendición y vida eterna. Aleluya. Cuando mantenemos esta armonía, cuando estamos juntos llevando precisamente, empujando la barca, es cuando hay la bendición. Es cuando hay la vida eterna. Hay cosas que a veces las sabemos así de memoria y tal, pero mire, se olvidan detalles tan específicos, tan importantes. Sí, mira cuán bueno es habitar en paz y en armonía juntos, ya está. Y se olvidan de este gran detalle. Allí envía bendición y vida eterna. Qué maravilloso, qué promesa, que prácticamente muchos la olvidan o no llegan a terminar este versículo maravilloso del Salmo 133 y que más bien mantienen todo lo contrario. Y es allí porque a veces muchos se quejan, ¿no? ¿Por qué no sale? ¿Por qué no funciona? ¿Por qué no esto? Pero no analizamos la situación. ¿Qué es lo que hay trasfondo? Gloria a Dios. Oyéndolo a usted, amada hermana, en este momento siento en el corazón, ¿no?, que el Espíritu me muestra de cuando el amigo de Jesús, ¿no verdad? El hermano de Marta y María, Lázaro, estaba enfermo. Y cuando fueron a comunicarle al Señor Jesucristo de la gravedad de la enfermedad de su amigo, el Señor con una tranquilidad y dijo que lo que le estaba sucediendo a Lázaro, con una paz, decía, eso es para la gloria del Señor. No se desesperó, no entró en pánico. Lamentablemente a veces el creyente nos ha pasado, nos puede pasar también, de que en el momento más difícil, la prueba más difícil, para uno que cree que es la más difícil, porque yo no creo que haya una prueba más difícil que la que pasó nuestro Señor Jesucristo. Esa fue la más difícil, dar su vida por otro. Pero nos angustiamos, nos desesperamos y tratamos de buscar en otras cosas la solución a nuestro problema. Pero cuando el Señor nos dice, no temas, yo estoy contigo, no temas. Y esa paz que el Señor mostró ante los discípulos que le dieron el anuncio de su amigo Lázaro, y se cumplió. Ciertamente fue para la gloria del Señor. Y esa paz es la que puede transmitir el Señor en los momentos más difíciles, amado amigo, hermano, que nos estás oyendo, que nos estás viendo. Confiad en Jehová. Él tiene el control de todas las cosas. Amén, amén. Viene a mi mente, siervo, escuchándolo, aquel acontecimiento cuando nuestro Señor Jesucristo hizo por cada uno de nosotros en aquella cruz. Lo primero que dijo fue, en paz lo dijo. Dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Amén. Yo me imagino que esa paz que debe haber reflejado en su rostro no fue una mirada de odio, no fue de reclamar a nadie, ¿verdad? Simplemente pidiendo el perdón para cada uno de nosotros. Amén. Que por nuestras rebeliones lo hemos crucificado. Regresando al libro de los Números, capítulo 6, ya el último versículo dice, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Trae a la mente rápidamente aquel pasaje del Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 33, que dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas van a ser añadidas a su tiempo, no al tiempo nuestro, sino al tiempo de Dios. Por lo tanto, en este versículo claramente creo que está entendido. Nosotros tenemos que poner en primer lugar el nombre de nuestro amado Padre Eterno en todo lo que hacemos, sea en la congregación, sea en nuestro trabajo, sea de carácter secular o no. Amén. Tenemos que dar la prioridad a nuestro Padre Eterno, dar la palabra, porque el Señor antes de ascender a los cielos dijo, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio del Reino. Para eso es que nosotros estamos haciendo esta programación y precisamente tiene este nombre, Embajadores del Reino. Gloria a Dios por ese privilegio que el Señor nos ha dado, ¿no verdad? Y bendigo la vida espiritual que ustedes están llevando. Bendigo en el nombre de Jesús su trabajo, de saber que, como dice la Escritura, que el trabajo en el Señor no es en vano. Ciertamente nos llamó con un propósito y es poder transmitir de esa paz, de esa seguridad que nosotros la podemos sentir y poderla transmitir, ¿no verdad? Con este mensaje. Permítame, amado, leer esta parte que dice en la segunda carta a los Corintios. Dice así:
En el capítulo 13, versículo 14 dice así, que este es realmente la bendición ahora apostólica para nosotros, para la iglesia. Ciertamente la bendición era para Israel, pero ahora la complementa el Señor diciendo, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros. Gloria a Dios, gloria a Dios. Sin duda alguna, en el Antiguo Testamento, como dice el siervo, esa misericordia, esa bendición era para el pueblo de Israel. Amén. Ahora con Cristo Jesús que murió por ti, mi querido hermano, y por mí, esa bendición, esa gracia, esa misericordia es para nosotros, Amén. Pueblo de Cristo. Es para todos, exactamente. Y miren lo que dice Salmo 119, 56, nos dice, estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos. Nos recuerda una vez más, tenemos las bendiciones, pero ¿cuándo? Cuando guardamos sus mandamientos, cuando hacemos su voluntad, cuando no nos olvidamos que el primer lugar lo ocupa Él. Muchos de los casos, pues, no está sucediendo así. Muchos de nosotros, me involucro también, nos podemos olvidar de esto, que es principal. Si tú guardas los mandamientos, sin duda vas a obtener grandes resultados. Cuando olvidamos precisamente seguirlos, es ahí donde que precisamente nos desenfocamos. Y ponerlo al Señor, como decía en este versículo 27, en primer lugar en todo. En todo, mi querido hermano. No importa que sea por más significante alguna actividad que tú vayas a hacer, tenemos que poner a nuestro Señor en primer lugar. Porque sin Él, dice la Escritura, nada podemos hacer. Y te lo digo como experiencia propia, te lo digo como testimonio, que toda la actividad que yo hago, sea en mi caminar, sea en mi andar, sea en mi pensar, sea en mi actuar, sea en mi hablar, primero es la palabra del Señor. Es Él quien va delante mío peleando esas batallas que con mi fuerza yo no puedo hacer, mi querido hermano. Amén, amén. Dice el Salmo 4, versículo 6, muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Aleluya. Ciertamente, escudriñando las Escrituras, usted, el pueblo de Dios, va a poder entender cuánta bendición se ha derramado, se derrama y se derramará para todo aquel que pueda creer, ¿no es verdad? Y andar conforme a los dichos, conforme a la Escritura, porque nuestro Señor Jesucristo también nos da enseñanza en el Evangelio de Juan. Dice, el que ame mi palabra, el que guarde mi palabra, el que guarde los mandamientos, mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada en Él. Qué bendición de saber, y no solamente de saber, amado hermano, sino de sentir que el Señor está dentro de nosotros, ayudándonos, auxiliándonos, para que todo lo que Él ha declarado, nosotros tengamos ese privilegio de verlo. Qué precioso estamos nosotros en esta bendecida tarde, tiempo para el Señor que le estamos dando, ¿verdad? Un tema muy importante, muy interesante para cada hermano en el Señor que conozca qué es lo que el Señor quiere de nosotros en este tiempo. Pero no te desconectes, que ya venimos con más aquí en Embajadores del Reino, luego de esta pausa comercial. Es tiempo de un espacio publicitario. No te desconectes. Ya regresamos con más de Embajadores del Reino.
closet de Luis y Sion pone a su disposición ropa importada americana para damas, caballeros y niños. Contamos con un amplio stock en ropa casual, formal, sport, zapatos, carteras, accesorios y mucho más. Contamos con asesoría personalizada. Estamos ubicados en 9 de octubre, edificio 919 y Lorenzo de Garaycoa. Segundo piso, oficina 2. Síguenos en nuestras redes sociales como El Closet de Luis y Sion. Hemos vuelto. Seguimos con más de Embajadores del Reino. Avanza la programación en Embajadores del Reino y de inmediato entramos a la parte interactiva. Sí, donde usted participa a través pues del número móvil y llegan los mensajes, más que todo las preguntas, las interrogantes. Bien, lo compartimos con los siervos porque son los que van a dar precisamente respuesta a cada una de ellas. Y llega una, dice, ¿por qué han denominado al tema la bendición sacerdotal si en los versículos no se evidencia ningún término sacerdotal? Pastor Alejandro. Bueno, interesante pregunta, mis queridos hermanos, pero yo te quiero indicar que precisamente en los versículos que hemos desarrollado en esta tarde, esta bendición sacerdotal iba precisamente enfocado para Aarón y los hijos de Aarón, que también eran sacerdotes. Aarón era el sumo sacerdote, y para los hijos de Aarón, que eran también sacerdotes, y para luego transmitir esta bendición a los hijos de Israel. Como nuestro Padre Eterno, llamando primero a Moisés, a su siervo, al que lo llamó, ¿verdad? Luego le transmite esa bendición, la voluntad del Padre, al sumo sacerdote, y esta a la vez es transmitido a los sacerdotes y a los hijos de Israel. Entonces, muy importante, por eso se le dio este término, esta denominación llamada la bendición sacerdotal, porque ahora cada uno de nosotros somos sacerdotes y embajadores del Señor. Amén. Continuamos y otra de las preguntas también que llega a mi pastor Carlos Aguirre la va a dar pues precisamente respuesta. Dice, Jesús con tranquilidad llegó sí y supo de la muerte, pero ¿por qué lloró si sabía que iba a resucitar? Estábamos hablando precisamente de Marta y de su hermano. Gloria a Dios por esa pregunta. Ciertamente el pueblo del Señor debe entender que nuestro Señor Jesucristo también mostraba una naturaleza humana. Entonces, dentro de la naturaleza humana, del amor que Él le tenía a su amigo Lázaro, salió su naturaleza y dice, y lloró. Pero la gloria ya la había declarado Él, ¿no es verdad? Como nosotros también tenemos en esa libertad poder declarar la gloria del Señor aún en el momento más difícil, porque Dios cumplirá. Y en ese es la paz, en eso es la seguridad de que Él cumplirá. Amén, amén. Yo quiero añadir algo más, mi querida hermana Marcela, que en el Espíritu el Señor también me dice y me confirma, ¿verdad? Que ya nuestro Señor Jesucristo lo había anunciado, amén, que la muerte de su amigo Lázaro era para dar gloria a nuestro Padre Eterno. Sí. Y cuando aquel acontecimiento se suscita y nuestro Señor está frente al sepulcro donde está Lázaro, nuestro Señor llora, ¿verdad? Pero llora también es por la incredulidad del pueblo de Israel, amén, que a lo suyo vino y a los suyos no lo aceptaron. Por eso, mis queridos hermanos, es que se ha creado esta programación para que tú realmente aceptes, vengas a los pies de Cristo y te rindas a su voluntad. Es eso lo que nosotros queremos también, mis queridos hermanos, porque te amamos en el Señor. Te amamos en ese amor ágape que el Señor nos ha enseñado que nosotros debemos tener para cada uno de ustedes. Eso quería agregar, mi querida hermana Marcela. Exacto, y en este caso, pues, alego a esto que usted está dando a conocer, pues, pastor, que qué tristeza entró, sin duda, en Jesús al ver que toda esa gente que lo rodeaba, que cuánto caminó con Él, que cuánto vio, ellos pudieron ver, vivenciar lo que Él hacía, los milagros que se producían, y sin embargo, dudaron. Sin embargo, eso creo que fue
también motivo por lo que él lloró, de ver, como usted dice, la incredulidad en ellos. Qué situación, pero que es importante también el día de hoy comprenderlo. Bien, continuamos con las preguntas y dice una más: ¿la práctica de la bendición sacerdotal puede crear vínculos extraordinarios con el Padre? Mi querido pastor. Claro que sí, porque el Padre es el que está declarando, ¿no? ¿Verdad? Llamando a hombres con una convicción poderosa como era Moisés, como era Aarón, de poder transmitir al pueblo y a sus hijos. En nosotros, en este tiempo, en esta dispensación, debemos entender que esa bendición sacerdotal reposa en nosotros, pero en el nuevo pacto, en el pacto de nuestro Señor Jesucristo. Por eso la palabra dice: y la gracia del Señor Jesucristo, y el amor de Dios nuestro Padre, y la comunión con el Santo Espíritu, sea sobre todos vosotros. Bendito sea el Señor por ello. Gloria a Dios. De esta manera nosotros pues también estamos aportando esa bendición maravillosa con estos grandes siervos. La última pregunta, sí, dice, por favor díganos, ¿cuál sería la oración que debemos practicar para obtener la bendición? Bueno, la oración sin duda alguna es esa comunión constante que tú tienes que tener con nuestro Señor Jesucristo. Él bien lo dice en su palabra: cuando vayas a orar con Él, cuando vayas a conversar con Él, encierra en tu cuarto, en tu dormitorio, un lugar que sea apartado, ¿verdad? Incluso de tu casa mismo. Desconecta tus dispositivos, desconéctate de tu esposa, desconéctate de tus hijos, desconéctate de todo el mundo y haz la voluntad del Señor con esa comunión constante que nosotros debemos tener, que se active el Espíritu Santo que vive en nosotros para que entre y se enchufe con el Espíritu de Dios, ¿verdad? Y allí vamos a ver nosotros esa bendición que nosotros queremos obtener para cada uno de nosotros, mis queridos hermanos. Amén. Es ahí donde vamos a despertar precisamente esa hambre y esa sed que debemos tener de esa bendita y poderosa palabra, orando sin cesar. De inmediato entramos a la reflexión, pastor. La bendición sacerdotal. La bendición sacerdotal, como les decía en esta intervención con los siervos, es tener esa comunión constante con nuestro Señor Jesucristo. El saber y conocer que nosotros que hemos sido llamados ahora somos sacerdotes de Él. Nosotros debemos anunciar lo que Él ya anunció en aquel tiempo, anunciarlos ahora, donde la humanidad le hace mucha falta a la palabra de Dios, donde el ser humano no tiene ese amor ágape que tuvo nuestro Señor Jesucristo y que nosotros ahora tenemos que reflejarlo en cada acción de nuestra vida. Tenemos que reflejarlo en cada momento, mis queridos hermanos. No tan solo en la congregación, cuando tú te vas y te congregas. No tan solo ahí dar un abrazo a tu hermano. Da un abrazo a tu jefe cuando vas a trabajar. Da un abrazo a tu vecino que te está viendo y que de pronto los fines de semana te pone una música a alto volumen y te molesta. Y no deja hacer las cosas que tú tienes que hacer. Dale un abrazo también a él. Pero dale un abrazo con amor. No le vayas a reclamar por eso. Y verás a su tiempo que este hermano o este vecino tuyo se va a calmar y va a escucharte a su tiempo. Por ello y para ello tenemos que nosotros orar constantemente, mis queridos hermanos. Yo quiero llamarte aquí la atención, ¿verdad? Haz que Jehová te bendiga y te guarde, mis queridos hermanos. Haz que el rostro del Señor Jesucristo sea plasmado no tan solo en ti, sino en lo que tú hagas. Y que te siga, como dice el Salmo 23, el bien y la misericordia en todo lugar que tú vayas, en todo lo que tú hagas. Y vas a ver cómo aquel persona que te va a observar va a decir: este es un verdadero hijo de Dios. Este realmente se somete a la voluntad del Padre, porque nuestra voluntad ya no cuenta, solo cuenta la voluntad de nuestro Padre eterno. Bueno, damos gracias a nuestro Dios por esta bendición, por este privilegio. Gracias, amados hermanos, por la invitación y que el Señor bendiga a toda persona que nos ha escuchado. Voy a invitarle, vamos a orar, vamos a dar gracias al Señor. Padre, te damos gracias por tu infinita misericordia que tú tienes para cada uno de nosotros. Señor, ciertamente un pueblo recibió la bendición sacerdotal y fue establecida por hombres, Señor, de tu confianza, de tu llamado, como fue Moisés, como fue Aarón,
y aún sus hijos, Señor. Y pudo bendecir a su pueblo, Señor, en esa dispensación. De la misma manera, Señor, hoy nos levantamos en el pacto de nuestro Señor Jesucristo, Señor. Y declaramos, Señor, sobre este lugar, sobre este trabajo, sobre la vida de cada uno de nosotros, Señor, la bendición que está ahora en el sol de justicia, nuestro Señor Jesucristo. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que el amor de Dios nuestro Padre y que la comunión con el Espíritu Santo sea sobre tu pueblo, Señor. Y que los que han oído también reciban ahora de parte tuya, en el nombre de Jesús. Amén y amén. De los brazos de papá, de los brazos de papá, yo no me quiero ir. Es tiempo de un espacio publicitario. No te desconectes. Ya regresamos con más de Embajadores del Reino. El closet de Luis y Xiaomi pone a su disposición ropa importada americana para damas, caballeros y niños. Contamos con un amplio stock en ropa casual, formal, sport, zapatos, carteras, accesorios y mucho más. Contamos con asesoría personalizada. Estamos ubicados en 9 de octubre, edificio 919 y Lorenzo de Garaycoa. Segundo piso, oficina 2. Síguenos en nuestras redes sociales como El Closet de Luis y Xiaomi. Hemos vuelto. Seguimos con más de Embajadores del Reino. Te conocí y en el altar me quedo. En el altar te conocí y en el altar me quedo. Y llegamos a la parte final de Embajadores del Reino. El agradecimiento primero para nuestro Creador, que nos ha dado la oportunidad de sentir, de contar con ese Espíritu Santo que se ha movido en mi corazón, en nuestro corazón, y esperamos que también se mueva en el suyo. Definitivamente, siervos, llegamos a la parte final. Nos despedimos, pastor. Gracias, Marcelita, y gracias también a cada uno de ustedes que han estado aquí compartiendo de la gracia del Señor, que el Espíritu Santo sin duda alguna se ha movido en este tiempo de bendición y que siempre la gracia de nuestro Padre Eterno esté con cada uno de ustedes. Agradecer también, siervo amado, un gusto tenerlo aquí. Esta es su casa y espero que no sea la última vez, mi querido Muchísimas siervo. gracias, amados hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. Amén. Pastor Carlos Aguirre con nosotros. Esperamos que Dios siga también bendiciendo su vida y podamos seguir contando con usted aquí en Embajadores del Reino. La última recomendación, por supuesto, recordarles visitar y aprovechar las ofertas que tiene el Closet de Luis y Xiaomi. Mis queridos siervos, aprovechen, hay grandes ofertas. 9 de octubre entre Lorenzo de Garaycoa y Rumichaca, edificio 919. Todo para caballeros, damas, jóvenes, adultos. Aprovechen ya. Bien, nos despedimos, por supuesto, recordándoles que la protección física y espiritual depende de ustedes. Busquen más del Señor. En este caso, busquemos más cada día de Dios. Que el Señor guarde y bendiga cada una de sus vidas. Hasta la siguiente programación de Embajadores del Reino, martes y jueves a partir de las 18 horas. Bendiciones. Amén.